ya nuestro corazón, nuestro ser está preparado para recibir la palabra del Señor. Así es que vamos a dedicar este tiempo, vamos a orar. Y los invito entonces a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta mañana para darte las gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti, Señor, tus bendiciones, tu misericordia durante todo este tiempo, esta semana, Señor. Sí, Señor, son quizá momentos de gozo, también momentos de pruebas, pronto cosas que nos causan dolor. Pero, Señor, sabemos que todo sucede con un propósito. Quizá no entendemos, Señor, aún en este momento, pero lo que sí entendemos, Señor, es que todo está bajo tu control, Señor. Te pedimos, Señor, que nos alumbres con la luz de tu palabra, que podamos comprender de ella, profundizar en ella, Señor, para que se haga tu obra aquí, en nuestra iglesia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, cualquier pensamiento o preocupación que nos aparte de lo que esta mañana tú quieres enseñarnos a través de esta serie de Enséñanos a orar, Señor. Pedimos que tú te hagas fuerte en cada corazón, en cada mente, cada voluntad, que tu palabra sea la que esta mañana nos edifique, nos direccione y nos acerque más a ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Enséñanos a orar. Una serie que pues obviamente nos va a alimentar y que en el momento de profundizar en su palabra vamos a encontrar tantas cosas que quizás las oíamos, las sabemos, pero las vamos a ver desde otro ángulo, algo más personal. Hace 8 días, comenzando esta serie sobre la oración, hacíamos una pregunta, ¿no? Era nuestro título. ¿Con qué actitud debemos orar? Era esa pregunta. Y veíamos a través del Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6, de los versículos 5 al 15, es la base bíblica de toda esta serie. Veíamos que hay una manera incorrecta de orar. Decía allí, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces ese era el concepto, ellos oraban para ser vistos, o sea, se concentraban en sí mismos. También veíamos que otra de las cosas que no debemos hacer al orar son esas repeticiones, vanas repeticiones o repeticiones, como dice aquí, sin sentido. Dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles. Entonces eran dos cosas que no debemos hacer al orar. Ahora también vimos la manera correcta de orar, al menos en un aspecto general. Y nos habla aquí de esa comunión con el Señor. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ese momento de estar en nuestro aposento, de estar en esa comunión con Dios. Entonces veíamos que debemos olvidarnos de muchas cosas y de las personas. Cuando entramos en oración nos olvidamos de todo porque estamos frente a Dios,
cara a cara. ¿Cómo no vamos a aprovechar ese momento? Debemos comprender que nos estamos acercando a un Dios que es nuestro Padre. Concluíamos la semana pasada hablando de la plena confianza al orar. Decíamos que yo debo pensar cuando oro que estoy en la presencia de aquel que es mi Padre. Estoy en la presencia de aquel que se deleita en bendecirme. Que Dios está mucho más dispuesto a darme de lo que yo estoy listo para recibir. Ahora bien, continuando con esta misma línea, hoy pues en nuestro segundo mensaje sobre la oración, enséñanos a orar, vamos a continuar con este pasaje. Entonces allí en Mateo, vimos la semana pasada versículos 5, 6, 7 y 8. Hoy continuamos con los versículos del 9 al 10. Tomen sus Biblias y acompáñenme allí. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13 vamos a leer. Dice así: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Hermanos, hay algo especial. Conocemos todos el Padre nuestro, ¿verdad? Pero hay algo especial que debemos resaltar en el hecho de que fue el mismo Señor Jesucristo quien formuló esta oración. Fue Él directamente. Porque hay dos cosas que Él combina y las combina obviamente a la perfección. Y esto es lo que hace que nuestra oración o la oración del Padre Nuestro sea tan especial y de tanta importancia para nosotros como creyentes. Señor Jesucristo, por un lado, conoce todas nuestras necesidades. Y a su vez, al mismo tiempo, el Señor Jesucristo conoce cuál es la buena voluntad de Dios Padre para nosotros. Entonces, si conoce nuestras necesidades y conoce la voluntad buena de Dios Padre para nosotros, pues obvio, esa combinación hace que la oración del Padre Nuestro sea completa. Mis hermanos, sea completa. Podemos decir que allí encontramos la dirección perfecta para que podamos ejercer nuestro deber de la oración. Así es que el Padre Nuestro es una oración modelo. Señor Jesucristo, instruyendo allí mismo a sus discípulos y por supuesto hoy instruyéndonos a nosotros sobre este aspecto, Él dijo, no dijo, oren con estas palabras. No dijo así, oren con estas palabras, no lo dijo. Dijo, ustedes pues oren de esta manera. Por tanto, el Padre Nuestro es un modelo, es una guía para nuestras oraciones. Matthew Henry, que es un comentarista, un estudioso teólogo, dice lo siguiente sobre esto. Permítanme les leo, abro comillas. Dice, en realidad, el Padre Nuestro es más que una oración ya hecha.
Es un índice de capítulos en donde el material de la oración está perfectamente coordinado, comenzando por los valores supremos hasta descender a las necesidades detalladas de cada día. Así es que, mis hermanos, estamos frente a una de las instrucciones más importantes en la vida espiritual de nosotros como creyentes. Ahora, hermanos, podemos ver de una manera más simple el Padre Nuestro como una carta en la cual estamos enviando desde aquí, desde la tierra hacia el cielo. Y tiene las características de una carta. Por ejemplo, la persona a quien va dirigida dice Padre Nuestro. La dirección, allí en los cielos. El contenido, bueno, están las distintas peticiones. El final, la despedida de la carta, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. El sello de la carta, cuando decimos amén. Inclusive podíamos colocarle la fecha, hoy. Así es que, con esto en mente, mis hermanos, los invito a que me acompañen a mirar 3 puntos en este mensaje que hemos titulado A Dios puedes llamarlo Padre. A Dios puedes llamarlo Padre. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. Esta idea es la que trata de abarcar todo en general el mensaje de hoy, y esa es la que debemos recordar, y de esa forma también poder recordar los diferentes puntos. Nuestra idea principal hoy dice: Padre Nuestro indica la relación filial que tenemos con el Padre por medio de la fe personal en el Hijo. Esta mañana únicamente vamos a considerar la introducción, el prefacio de esta oración del Padre Nuestro. Es decir, comienza allí y dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, estás en los cielos. Ese va a ser el tema de esta mañana. Pero creo que es útil para todos mirar observar algunas cosas generales ya del Padre Nuestro como tal, antes de especificar en esa primera parte. Es una oración que lo cubre todo, y vamos a ver por qué. Así es que nuestro primer punto lo vamos a dedicar a visualizar lo que es la oración del Padre Nuestro. Primer punto, visualizando la oración modelo. ¿Cómo podemos nosotros visualizar esta oración modelo? Por ejemplo, podemos visualizarla en la relación que tenemos con Dios. En la relación que tenemos con Dios. Cuando decimos Padre Nuestro, significa que tenemos una relación Padre e Hijo. Santificado sea tu nombre, significa que tenemos una relación soberano pueblo. Venga a tu reino, significa que tenemos una relación deidad adorador. Danos hoy el pan nuestro de cada día, significa que tenemos una relación benefactor, beneficiario. Perdónanos nuestras deudas, significa que tenemos una relación salvador, pecador. Y no nos dejes caer en tentación, significa que tenemos una relación guía, peregrino. Eso es una forma de visualizar esta oración tan poderosa. Nosotros también podemos ver, diversos
sentimientos cuando oramos. Por ejemplo, Padre refleja un sentimiento de intimidad. Nuestro refleja un sentimiento de familia. Santificado sea tu nombre refleja un sentimiento de reverencia. Venga tu reino refleja un sentimiento de majestad. Danos hoy el pan nuestro de cada día refleja un sentimiento de confianza. Perdónanos nuestras deudas refleja un sentimiento de limpieza. No nos dejes caer en tentación refleja un sentimiento de humildad. Porque tuyo es el reino refleja un sentimiento de dependencia. Para siempre refleja un sentimiento de eternidad. Hermanos, la oración del Padre Nuestro tiene tantas maneras de ser visualizadas que nos deja sorprendidos realmente cuando entramos y profundizamos realmente en cada palabra, en cada frase que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros podemos dividir esta oración en dos componentes y cada uno de esos componentes tiene tres consideraciones. Primero, cuando dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, se refiere a la gloria de Dios. La primera parte del Padre Nuestro se refiere a la gloria de Dios. Cuando habla de pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en tentación, se refiere a la necesidad del hombre. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando ponemos a Dios en su correcto lugar, todo lo demás parte de ahí. Primero, la gloria de Dios. Segundo, nuestra necesidad. Toda la oración debe comenzar con el carácter de Dios. Cuando Dios está primero, entonces podemos decir que la oración sí tiene sentido. Hermanos, también podemos visualizar esta oración desde otro punto, viendo el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Entonces, el primer propósito es santificar el nombre de Dios. El segundo propósito es que venga su reino hasta nosotros. Y el tercer propósito es que se haga su voluntad. Qué interesante, qué profundo. Y ese es el concepto que debemos tener cuando oramos. John MacArthur, también lo hemos mencionado acá, pastor en una iglesia en California, en Estados Unidos, y escritor de muchos libros, hablando sobre esto dijo, los elementos, las maravillas, las bellezas de este modelo de oración son casi infinitas. Solo la mente de Dios puede haber concebido tan profundo e increíbles pensamientos comprendidos en esta pequeña sección de las Escrituras. Termina ahí la cita. Bien, así mis hermanos, entonces, después de este concepto general del Padre Nuestro, vamos a nuestro segundo punto y ya nos vamos a centrar en el tema de hoy. Segundo, acercándonos a Dios debidamente. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. Padre Nuestro indica la relación filial que tenemos con el Padre por medio de la fe personal en el Hijo. Ahora, hermanos, si la oración es algo
que debemos hacer continuamente. Recuerda lo que nos dice Pablo allí, oren sin cesar. Entonces es mejor que sepamos cómo hacerlo correctamente. Y de esta manera es que el Señor aquí nos enseña a orar. ¿Qué enseñó entonces nuestro Señor Jesucristo? Vamos allí a nuestro texto. Dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a parar allí. Esta es la introducción a esta oración. Todavía aquí no estamos en las peticiones, no, estamos en la introducción de lo que es el Padre Nuestro en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar eso. Aquí hay dos cosas, hermanos, que Dios nos muestra en esta expresión. Hay dos cosas. Cuando decimos Padre Nuestro, describe a Dios, y allí quienes anotan punto A, en su bondad y en su misericordia. Repito para que completen allí. Su bondad y su misericordia. Cuando decimos Padre Nuestro, describe a Dios en su bondad y en su misericordia. Pero no solamente esto. Cuando decimos que estás en los cielos, describe a Dios, ve, en su grandeza y majestad. En su grandeza y su majestad. Y es importante tener en cuenta esto. Padre nuestro, allí estamos hablando de la bondad y la misericordia. Y que estás en los cielos, su grandeza y su majestad. Ahora, como hijo de Dios, yo le digo Padre, ¿verdad? ¿Quiénes llaman a los padres padres? Los hijos. Entonces, como hijos de Dios, lo llamamos Padre. Pero como miembro de una congregación o de una comunidad, yo le digo nuestro. Si ven, no es Padre mío, sino Padre nuestro. Eso implica que en nuestras oraciones tenemos que pedir por nuestros hermanos. Padre nuestro, es de nosotros. Una de las cosas también que inmediatamente aprendemos aquí con esta frase es a quién debemos orar. Solamente a Dios. Cuando el Señor Jesucristo iba a dar esta instrucción a sus discípulos sobre este tema de la oración, Él dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces debemos orar ¿a quién? A Dios, no a los ángeles o allá a los santos, como sabemos que se ora en la iglesia tradicional. No, únicamente a Dios. Y además, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y por supuesto hoy a nosotros que cuando pidamos algo debemos hacerlo en su nombre. Por eso cuando terminamos nuestras oraciones siempre decimos en el nombre o te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme allí a Juan 14, 13 y 14. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y aquí hay un aspecto importante. Glorificado en el Hijo. ¿Cuál es entonces la razón por la cual el Señor Jesucristo
nos exhorta de esa manera, como lo dice allí en Juan. Dice el Señor Jesucristo, para que el Padre sea glorificado. Mis hermanos, aquí esa es la clave, esa es la esencia de la oración. ¿Recuerda cuando hablamos de lo que es la verdadera esencia? Entonces pueden anotar allí, ¿cuál es la esencia de la oración? Que el Padre sea glorificado, como lo dice aquí este versículo. Una oración que no tenga a Dios como centro de ella no tiene ningún sentido. Y los invito entonces, para comprender esto, que me acompañen allí a mirar un ejemplo práctico. Vamos allá al Salmo 86. Aquí vamos a hablar de David. Encontramos a David que estaba buscando la misericordia. Estaba en un momento tan difícil que estaba buscando ese amor o la ternura de Dios para con él. Estaba pasando por una situación difícil. Y mira lo que dice allí, presten atención, versículo 6 del Salmo 86. Dice, escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. ¿Sí? Estaba tan mal, tan desconsolado, tan angustiado, que dice así, escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En medio de esa necesidad. Pero podemos ver que aún él, elevando a Dios, la majestad de Dios, pronunciando estas palabras, da un viraje y mire cómo reacciona en el versículo 8. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. ¿Por qué? Porque tú eres grande, porque tú eres hacedor de maravillas, porque solo tú eres Dios. Hermanos, esta es la típica oración del santo y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Si ven, primero está alabando al Señor. Él no está hablando de sus problemas, está pasando por una situación muy difícil, pero lo primero que hace es exaltar al Señor. Y así podemos ver muchas historias. Por ejemplo, Jonás, cuando estaba allí en el vientre de ese gran pez, él no comenzó a gritar, Señor, sácame de aquí, sálvame, Señor. No, él comenzó en una oración y pueden buscarlo allí durante la semana también para complemento. Él estaba hablando de una forma en que enaltecía al Señor y reconocía lo que estaba pasando precisamente como una obra de Dios y bajo el control de Él. Encontramos historias como la de Daniel, cuando estaba allí. Recuerden que Daniel le tocó allí vivir en Babilonia, paganos, y le tocaba sufrir mucho. Pero cuando él se acercaba a orar al Señor, él simplemente era una oración que proclamaba la majestad, la gloria, la dignidad, la santidad y el carácter todopoderoso de Dios. Parece que ellos en ese momento se olvidaban de sus problemas cuando estaban comenzando esa oración. Igualmente Jeremías, el profeta Jeremías, sufría mucho. Jeremías tuvo toda su vida conflictos, confusiones, frustraciones. Lloraba por todo, el profeta Jeremías. Y sin embargo encontramos en la historia de él esas oraciones que solamente se acercaban a Dios y le rendían todo su amor, toda su pasión ante la majestad. Bien, ellos sabían cómo orar, mis hermanos. Ellos sabían lo que era colocar a Dios en el primer lugar.
Ellos sabían lo que era colocar a Dios en el lugar apropiado. Y nuestras necesidades quedaban allí en un segundo lugar. ¿Qué enseñanza para nosotros? Muchas veces llegamos a orar es con nuestras peticiones porque estamos ansiosos, desesperados por lo que necesitamos. Y esto fue lo que David exactamente dice. Continuemos allí en David 86, Salmo 86, el 11. Lo vimos hace 8 días también. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema tu nombre. Hermanos, observemos también por un momento que David hasta ese punto, mire todo lo que llevaba de la oración, hasta ese punto no ha mencionado la petición de su corazón, pasando por la angustia que estaba pasando. Lo que David está diciendo aquí es simplemente, yo quiero reconocer que tú eres Dios, yo quiero reconocer que tú tienes derecho de hacer lo que quieras. Y entonces sí, yo me someto a tu voluntad. Y viene el versículo 12 y dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Qué gran ejemplo, qué gran historia. Acercándonos a Dios debidamente. Este era nuestro segundo punto. Vamos al tercer punto, hermanos. Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. Padre nuestro indica la relación filial que tenemos con el Padre por medio de la fe personal en el Hijo. Queda claro, mis hermanos, que la oración debe siempre comenzar con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Esto es una, diría yo, tremenda verdad. Así pues, la misma afirmación que el Señor Jesucristo hizo, Padre nuestro, ¿a qué lleva? A que se elimina mucha gente. Deja mucha gente por fuera. ¿Por qué? Padre nuestro, obviamente, ¿quiénes decimos Padre nuestro? Sus hijos, los verdaderos hijos. Por eso la Escritura es enfática en cuanto a esto. Segunda de Pedro 1:4 dice, solo aquellos que creen han sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Queda claro? Entonces, ¿quiénes podemos expresarnos de esa forma y hacer todo lo que debemos hacer en la oración? Nosotros, sus hijos. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso dejó mucha gente afuera. Hermanos, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, Él utilizó en sus oraciones la palabra Padre más de 70 veces. Ese es un ejemplo, Señor Jesucristo. Más de 70 veces la palabra Padre. Tan solo la única oración que Él hizo sin usar esta palabra fue allí en ese momento en que estaba en la cruz. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente cuando Cristo cargó con nuestros pecados, Él fue separado del Padre. Solo en ese instante. Por tanto, hermanos, cuando nosotros
oramos y decimos Padre nuestro, no nos estamos refiriendo a un Padre imaginario. No nos estamos refiriendo a una deidad, sí, que está allá arriba y que es una persona desinteresada. No nos estamos refiriendo a un Padre únicamente en el sentido de liderazgo o de ser la cabeza. No. El Señor Jesucristo se está refiriendo a algo mucho más profundo que eso. Él está hablando aquí de un ser amante. Él está hablando de un ser que está personalmente envuelto en nuestras necesidades. Él está hablando de un ser que es infinito, todopoderoso. Podemos recordar todos sus atributos. Por eso te pregunto, mi hermano, mi hermana, esta mañana, ¿cómo tú estás viviendo a Dios en estos días? ¿Qué es Dios para ti? Hoy en día, con toda esa información que nos llega de todos estos tipos de filosofías raras, pues a Dios allí lo colocan como en algo oscuro, o que es un Dios silencioso o un Dios distante, o no existe Dios, muchos dicen. Pero cuando vemos a Dios como Padre, entonces Dios puede y sabemos que Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades. Dice el Salmo 103, 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¡Qué gran Padre tenemos! Cuando nosotros vemos a Dios como un Padre, estamos hablando de un ser que nos puede otorgar, es más, que nos otorga el perdón. Él puede perdonar. Miren lo que dice Malaquías 3:17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro espiritual y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Los perdonaré. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es lo que quiere decir entonces el Señor Jesucristo con ese Padre nuestro? Y en la otra parte, que estás en los cielos. ¿Qué debemos entender por cielos en esta expresión? La Escritura menciona 3 cielos. Encontramos el cielo más bajo, el primer cielo, donde están las aves del aire, donde desciende la lluvia. Por esta razón, las aves son llamadas las aves del cielo. Allí en Job 35:11 dice que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos. En Santiago 5:18 dice, refiriéndose a la oración que hizo Elías para que lloviese, dice, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿A qué cielo se refiere? Al cielo más bajo, al primer cielo. Ahora bien, también las Escrituras hablan de un segundo cielo, donde están las luminarias, el sol, la luna, las estrellas. Dice allí, por ejemplo, en Marcos 13:25, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas.
Estoy refiriéndose al segundo cielo. Pero también está el tercer cielo. El más alto, es el más sublime, es llamado el cielo de la bendición. Señor Jesucristo, por ejemplo, allí en Mateo 7:21, le dijo a algunas personas que estaban con él: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este es el tercer cielo, el cielo glorioso donde está la bendita presencia de Dios. Allí en Mateo 18:10 dice: miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este cielo que se usa aquí en el original es el conocido como el tercer cielo. Tiene una pregunta, entonces, ¿quiere decir esto que Dios está exclusivamente en ese lugar? Por supuesto, de ninguna manera. Primera de Reyes 8:27. Dice: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. No te pueden contener. O sea, sabemos nosotros que Dios está en todo lugar. Él es un Dios infinito, es un Dios omnipresente. Lo sabemos. Ahora, hermanos, lo que queremos significar es esto. De una manera especial, Dios está allí en el cielo, porque allí está su trono. Miren lo que dice el Salmo 3, nuevamente 19. Dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Entonces, ¿qué pasa si comparamos con los reyes aquí terrenales? Ellos tienen unos tronos. Recientemente veíamos la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, allá en su trono, muy especial. O sea, cada rey tiene un trono especial. Pero Dios tiene un trono, mis hermanos, podríamos decir el más exaltado de todos los tronos, en el lugar allí tan especial en el firmamento. Sí, ya, Dios está en el cielo. Dios tiene el más grande imperio de todos los reyes de la tierra juntos. Por eso Dios tiene ese trono más glorioso para los creyentes. Hermanos, estamos hablando de un trono muy especial. Es el trono de la gracia. Y es por eso que debemos dirigir nuestras oraciones a Dios que está allí, al trono de la gracia. Cristo dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, allí está el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Hermanos, el cielo es el lugar más conveniente que Dios pudo haber elegido, porque desde el cielo Dios puede exhibir su majestad. Desde el cielo Dios puede mostrar y exhibir su gloria al mundo por la pureza, sencilla pureza que hay en él. Dice Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es
mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Así es, hermanos. Desde el cielo, Dios tiene una visión amplia, una visión clara de todas nuestras necesidades, también las ve allí, de todos nuestros problemas, de todos nuestros deseos, Él los ve y lo podemos imaginar desde el cielo. Dios como Padre desea ayudarnos. Dios como Padre que está en los cielos, tiene todo el poder y todo el deseo de ayudarnos. Es todopoderoso. Su poder es mayor para hacer de nosotros grandes cosas, mis hermanos, más de lo que podemos pensar. En el cielo Dios tiene también abundantes reservas para proveer todas nuestras necesidades. Miren como dice allí Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios como Padre, nosotros, como sus hijos, debemos acercarnos con confianza. Otra vez esa palabra, confianza. Cuando vemos a Dios como Padre celestial, además de esa confianza, tenemos que verlo con reverencia. Hermanos, después de esto que hemos hablado, ¿qué podemos aprender de lo que hemos dicho, mis hermanos? Sí, hay mucha información, pero teníamos que avanzar. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Mis hermanos, no hay mayor bendición para nosotros que podernos dirigir al Creador de todo lo que vemos. No solamente como Dios, sino también como nuestro Padre en Jesucristo. Cuán necesario es que en nuestras oraciones, mis hermanos, podamos percibir que Dios es nuestro Padre. Necesitamos sentirnos hijos para que nuestras oraciones sean poderosas. Necesitamos sentirnos hijos para poder ir con confianza a su trono de misericordia. Oh hermanos, cuando fallamos en nuestra fidelidad, cuando pecamos contra Dios, acordémonos, Dios nos ha reconciliado a través de Cristo. Como dice allí 2 de Corintios 5:19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, nuestras oraciones serán poderosas si aprendemos a confiar más en Dios, en nuestro Padre. Hermanos, también es necesario aprender que si Dios es nuestro Padre, nosotros también debemos obediencia a Él. A Él.
Nosotros debemos obedecer al Padre, que es infinitamente digno de nuestra obediencia. Quizá como en la vida nuestra, sí, los hijos tienen que obedecer a los padres, aun si los padres no son dignos de esta obediencia. Pero cuando hablamos de nuestro Padre celestial, Él es infinitamente digno de nuestra obediencia. Cristo, estando en la tierra, se sometió al Padre. ¿Qué mayor ejemplo para nosotros? Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, y si Cristo pudo ser siervo, siendo Él quien era, siendo perfecto, nosotros también podemos ser siervo en medio de nuestras imperfecciones. Dios, entonces, espera de nosotros obediencia. Por tanto, comenzar nuestras oraciones diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, es como indicar que venimos como niños a la presencia de un Padre que es amoroso, a recibir todo aquello que por su amor, que por sus recursos eternos, por sus recursos sobrenaturales, Él amorosamente, gustosamente nos puede dar. Mis hermanos, la razón por la que oramos, la razón por la que Dios responde es para ponerse en evidencia Él mismo y su gloria. Por eso decíamos, mis hermanos, y que quede también esta frase en nuestras mentes del mensaje de hoy: la gloria de Dios es el punto clave de nuestra oración. La gloria de Dios es el punto clave de nuestra oración. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre nuestro, compartimos como hermanos, Señor, en esta mañana un sentimiento pleno de agradecimiento por todas las enseñanzas recibidas mediante el estudio de tu palabra en este tema que estamos tratando de la oración. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes sobre nosotros, Señor, de acuerdo a tus propósitos soberanos. Rogamos, Señor, que nos ayudes a que tengamos siempre esa disposición para poder vivir en obediencia. Una obediencia que sea práctica y poder también exaltarte todos los días con un buen tiempo de oración. Y también, Señor, para que tú seas glorificado. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, de un buen tiempo de oración diaria para acercarnos confiadamente a ti y poder vivir hermosos tiempos y momentos de comunión contigo. Oh Señor, pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.